Dios te bendiga, un gusto de saludarte y gracias a Dios por la oportunidad que se me concede de compartir la palabra contigo. Gracias a Dios por esta oportunidad que se me dio y me da un tanto gusto saludarte por estos medios. Que Dios te bendiga. Voy a tener una lectura en el libro de San Marcos, voy a estar dando a conocer, ¿verdad? La alimentación de los 5,000 y la encontramos en la escritura del libro de San Marcos, capítulo 6, el verso del 30 al 47. Lo voy a leer de esta manera. Dice: alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas como si que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denle vosotros de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo y saberlo. Dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, por 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, los partió y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Bueno, es uno de los milagros que se encuentran en los 4 evangelios. Este es por no decir el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Y nos habla acerca de este gran milagro que es la alimentación de los 5,000. Bueno, pues algo que podemos entender allí para empezar, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo agarró a sus discípulos y se fueron a un lugar a descansar. Pero como los reconocieron la gente, entonces vinieron y le siguieron. Y era una multitud grande de gente que le siguieron. Y llegaron a ese lugar donde estaba Jesús con sus discípulos, entre comillas, para descansar. Entonces él dice, la escritura, algo que me resalta aquí de la escritura, dice que los vio como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Eso es lo que me resalta en la escritura, que el Señor Jesucristo vio corazones. Cuando los discípulos tal vez estaban viendo a alguna multitud, estaban contando las cabezas de cuántos eran, pero el Señor Jesucristo estaba viendo el corazón de ellos. Entonces algo que movió a misericordia al Señor, ¿verdad?, fue el verlos como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Él se dio a la tarea de enseñarles muchas cosas. Mientras tanto Él les enseñaba, dice la escritura, que se hizo tarde en lo que Él les enseñaba ahí, el sermón que Él estaba enseñándoles allí. Se hizo tarde. Sabemos que se hizo tarde porque los discípulos fueron los que le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, despídelos que ya es tarde y estamos en un lugar desierto, para que vayan a las aldeas a comer, ¿verdad? Algo que yo puedo ver en los discípulos, ¿verdad?, que no estaban viendo a la gente como el Señor Jesucristo los miró. Dice que el Señor Jesucristo los miró, ¿verdad?, con grande compasión. Pero yo pienso que los discípulos en este momento estaban fuera de la sintonía del Espíritu, que no estaban viendo a la gente con compasión, a tal grado que dijeron: bueno, ya es tarde, ya les predicaste, ya mándalos a que coman. Pero la Biblia, ¿verdad?, nos relata y nos dice que Jesús les dijo a ellos: denles ustedes de comer, ¿verdad? Y luego uno de los discípulos dijo: ¿qué con 200 denarios? Ni aunque compráramos pan con 200 denarios acá alcanzaría,
¿verdad? Y otro de los discípulos dijo, bueno, lo único que tenemos, 5 panes y 2 pececitos, es todo lo que tenemos. El darle de comer, ¿verdad? Me resalta a mí esto, que Jesús les dice, denle ustedes de comer, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el pan que vino, que bajó del cielo para alimentar todo aquel hambriento. La humanidad, la gente tiene hambre y necesidad de Cristo. Él es el pan que sacia, ¿verdad? Nuestro ser. Él es el pan que nos alimenta. Él es, porque Él vino del cielo precisamente para esto. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, ustedes denle de comer. Realmente los discípulos, ¿verdad?, tenían muy poquito para poderles satisfacer el hambre de aquellos, ¿verdad? Pero si lo vemos en un sentido espiritual, ¿verdad? Aún lo poquito que tengamos, si lo ponemos en la mano de Dios, ¿verdad? Dios lo bendice, Dios lo multiplica y tenemos para darles de comer. Si nosotros, aún en lo poquito que tengamos, o en lo poquito que Dios nos ha dado, o en el talento que Dios nos ha dado, en la mano de Dios nunca es poquito. Siempre, si lo ponemos en la mano de Dios, Dios lo bendice y Dios lo multiplica y podemos darle de comer a las multitudes. Pero ellos lo estaban mirando de una manera muy natural, realmente no lo tenían, realmente tenían poquito, pero lo que ellos olvidaban que estaba el Maestro con ellos, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, ¿qué tenemos? Entonces dijeron, tenemos 2 pececitos y 5 panes. Dice que el Señor Jesucristo los tomó, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los multiplicó y les dijo, sentarlos de 100 en 100, de 50 en 50, siéntenlos, ¿verdad? Y repártanles de comer. Y dice que todos fueron saciados y todos comieron, ¿verdad? Y aún dice, recojan, ¿verdad? Recojan lo que sobró. Y dice que recogieron 12 cestas de todo lo que sobró, una cesta para cada discípulo. Yo pienso que los discípulos se llevaron una gran lección cuando llevaron su cesta llena de panes. Su cesta la recogieron y la llevaron a su casa. Yo creo que todo el tiempo, todo el mes que comieron de esa cesta, de ese pan, recordaron, ¿verdad?, que el Señor tiene el poder, ¿verdad?, para multiplicar lo que pones en tu mano. Nada es poquito puesto en la mano de Dios. Tú puedes alimentar a esa gente. Nosotros podemos alimentar a esa gente porque Dios nos dejó esa comisión, que alimentemos, pero de nuestras posibilidades jamás los vamos a poder alimentar. Pero si lo que obtenemos lo ponemos en la mano de Dios, es bendecido, es multiplicado y podemos alimentar a aquella gente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto de saludarte, así que tenlo siempre en mente, nada es poquito si lo pones en la mano de Dios, porque Él es Dios, lo bendice, lo multiplica y puedes alimentar a los tuyos, ¿verdad? Una grande enseñanza. El Señor, ¿verdad?, alimentó a 5,000. ¿Cuánto más nosotros podemos alimentar? Aún hasta más si nos ponemos en la mano de Dios, en sintonía con el Espíritu. Dios te bendiga, un gusto de saludarte, que la presencia del Señor te acompañe, que Dios te guarde. Hasta la próxima.